Bienvenidos al mundo de la alta tensión. Estamos en el lado oscuro del enchufe. Este transformador toma los 20.000 voltios y 20.000 amperes que entrega un generador de la central y eleva el voltaje a 500.000 voltios. Al subir el voltaje, hace falta que circule menos corriente para obtener la misma potencia, y los cables que se usan para transmitir la electricidad a miles de kilómetros no necesitan ser tan gruesos. Este es el cable que trae los 20.000 voltios y 20.000 amperes del generador al transformador. No se puede cablear una ciudad y todas las casas con esto. 20.000 voltios y 20.000 amperes. Es una potencia de 400 millones de watts. 400 megawatts o megavatios si nos ponemos telúricos. Este transformador es tan grande que además de tener bobina primaria y secundaria, debe tener bobina universitaria. Ya dijimos que los generadores de las centrales eléctricas funcionan como el alternador de un auto, transformando la energía mecánica del motor en energía eléctrica. Pero estos generadores no pueden usar nafta. ¿Cómo funcionan entonces? Las centrales hidroeléctricas aprovechan las diferencias de nivel del terreno por donde pasan ríos. Se embalsa el agua y se la deja caer a través de turbinas que se acoplan a los generadores. En este caso, la energía potencial gravitatoria de una masa de agua se transforma finalmente en energía eléctrica, en generadores impulsados por turbinas. Se pueden construir varias represas en un mismo río, pero la retención de agua tiene que ser coordinada, ya que si una represa embalsa demasiada agua, inunda la salida de la represa que está río arriba, dejándola sin altura para el funcionamiento de sus turbinas. A favor de la generación hidroeléctrica, no utiliza combustible, no contamina. En contra, hay que inundar enormes extensiones. Se afecta al paisaje, se altera el clima y obliga a personas y animales a hacer las valijas. ¿Y qué pasa si hay sequía? Veamos las centrales térmicas. Usan combustible. Generan calor y hierven agua. Del agua sale vapor, el vapor impulsa las turbinas mueven los generadores. A mí me cierra. Pero usan mucho combustible. Emiten dióxidos de carbono. ¿Probamos otra? Dele. Centrales geotérmicas. Las centrales geotérmicas son similares a las térmicas, pero usan el vapor que surge del interior de la Tierra para impulsar sus turbinas. Estas centrales no necesitan quemar combustible. Listo, me llevo una docena. Es que ese es el problema, hay pocas, muy pocas. Al final usted por cada solución tiene dos problemas. Queda una. ¿Cuál? La central nuclear. La energía nuclear es la forma de generación eléctrica más barata y limpia. No genera gases y sus insumos abundan. En Argentina, el 12% de la energía eléctrica proviene de centrales nucleares como la de Atucha. Tienen algunos problemas. Sí, y además está el otro problemita, ¿no? En realidad, los accidentes de las centrales nucleares no pueden ocasionar ni un estallido ni una mala película. Son cosas más sutiles pero igualmente catastróficas. Cáncer, esterilidad, quemaduras. ¿Y no será preferible el calentamiento global? Total, me saco el suéter, me tomo un licuado. Un temor razonable el tuyo, porque cuando los elementos combustibles se gastan, siguen produciendo bastante radiación. Por eso hay que tener cuidado donde se guardan. ¿Han ocurrido accidentes? ¿No sería mejor buscar alternativas? No me digas, Tomás. Muy buena idea, ¿eh? ¿Y a usted qué se le ocurre, licenciado? Y, por ejemplo, una central tidal o mareomotriz. Claro, que aproveche las diferencias de altura de la marea para embalsar el agua. Molinos de viento para energía eólica y energía solar. Tenés razón, Tomás. Vamos a sugerir tu idea. Seguro que no se le ocurrió a nadie. Y dejemos el cómo tendría que ser para volver al cómo es.
¿Cómo llegan esos miles de megavatios generados en todo el país a su casa? Ya dijimos que para la transmisión, la tensión se eleva a 500.000 voltios, lo que reduce la corriente y permite usar cables de menor diámetro. Para transmitir la misma potencia a baja tensión, harían falta cables de varios metros de diámetro. Para hacerlo a 220 volts, no alcanza todo el cobre del mundo. El Sistema Argentino de Interconexión, conocido como SADI, es la red de líneas de alta tensión que administra los recursos de generación eléctrica que están disponibles en cada momento. Vendría a ser como tener alargadores y zapatillas de alta tensión interconectados por toda la Argentina. Incluso está conectado con países vecinos, a los que se les compra y se les vende energía. En Internet se encuentran publicados los datos sobre generación, transmisión y consumo diario. Lo más común es que la generación térmica, la nuclear y una porción de la hídrica llamada de base sean más o menos constantes a lo largo del día. La porción restante de la energía hídrica, llamada de punta, varía de acuerdo con los picos de demanda. Los 500.000 voltios llegan a la ciudad. Si eso fuera directamente a su casa, al enchufar usted la aspiradora, las consecuencias serían previsibles. Entonces bajemos un par de cambios, o mejor dicho, unos miles de volts. Estos transformadores reducen los 500.000 voltios originales a valores de media tensión, que oscilan entre 33.000 y 6.600 voltios. Luego, en cada manzana o edificio, si el consumo lo justifica, una subestación transformadora lo vuelve a reducir a los 220 volts de consumo o baja tensión. En la ciudad, estos transformadores son subterráneos. En los suburbios hay 1 o 2 por barrio y son aéreos. Claro, usted en su casa normal, familia normal, uso normal, todo normal, recibe tensión normal o monofásica, un cable neutro y un cable vivo con 220 voltios. Pero si usted es una normal... En ese caso, en vez de recibir 2 cables, le dan 4, un neutro y 3 vivos diferentes. Entre un vivo cualquiera y el neutro hay 220 voltios, pero entre 2 vivos hay 380 voltios. Con esa clase de alimentación, llamada trifásica, los motores son más chicos y andan mejor. Y hasta acá llegó la responsabilidad pública. Del medidor para allá es asunto suyo. El voltaje de una casa es constante, 220 voltios. Pero si se van agregando artefactos, van subiendo los amperes, o sea, la corriente. Los fusibles tienen un filamento que se calienta y se funde cuando la corriente que lo atraviesa es excesiva, como ocurre durante un cortocircuito o una sobrecarga. Esto evita que se sobrecalienten los cables y se derrita el aislamiento, con alto costo de reparación o riesgo de incendio. Las llaves térmicas tienen la ventaja de que no hace falta reemplazar filamentos. Se disparan cuando una sobrecarga de corriente produce el calentamiento de 2 chapas de diferente dilatación y se rearman fácilmente. Y las llaves magnéticas se disparan instantáneamente cuando la corriente sube de golpe a varias veces el valor normal, como ocurre durante un cortocircuito. Por eso, lo más efectivo es la combinación de ambos sistemas en llaves termomagnéticas. Para probar el correcto funcionamiento del sistema de protección, provocaremos un cortocircuito intencional. Por favor, no prueben esto en sus casas. ¿Por qué?
¿Es peligroso? A mí me dijeron que no era peligroso. No, Tomás, no te preocupes. Eso se dice siempre, es una formalidad. Cuando Tomás junte los cables, se producirá el cortocircuito y una corriente de miles de amperes va a recorrer la línea. Veamos qué ocurre. ¿Estás bien? La protección funcionó perfectamente. No solo las instalaciones se protegen con estos sistemas, también algo más importante, mucho más importante. ¿Yo? No, bueno, usted también, quiero decir, ojo, no. No, bueno, los seres humanos en general, la vida, quiero decir. No, los pajaritos, la florcita, el teru. Nuestro sistema nervioso funciona transmitiendo impulsos eléctricos en el orden de los milivoltios, milésimas de voltios. Si recibimos tensiones mucho mayores, se podrían paralizar los músculos con graves y hasta mortales consecuencias. No. Una descarga eléctrica no es una película de terror. No, un shock de 220 o 380 volts es doloroso, puede ser letal, pero no salen chispas del cuerpo humano. ¿Vio qué le dije? No, la próxima vez no me ande descalzo con las manos mojadas, ¿eh? Le puede pasar cualquier cosa. Un artefacto eléctrico mal aislado puede descargar a través de su carcasa. Por eso los chasis tienen una conexión de tierra que corresponde a la patita inferior de los enchufes. Los adaptadores que anulan la conexión a tierra no son recomendables, incluso están prohibidos, pero son más seguros que una conexión improvisada. Obviamente evitar una descarga es lo más deseable, pero en caso de que ocurra hay un dispositivo que nos puede salvar. El disyuntor diferencial. Un dispositivo que se activa cuando existen diferencias entre la corriente que recorre el vivo y la que recorre el neutro. Eso ocurre cuando hay una fuga a tierra, posiblemente a través de una persona, que gracias al disyuntor no recibe corriente durante demasiado tiempo. ¿Y Tomás, qué aprendiste hoy? ¿Qué pasó hoy? Querido, todo lo que hicimos... Las agarré. Hoy aprendí un montón. Miren, aprendí que la electricidad se produce en las centrales generadoras. De ahí se transforma a alta tensión para la transmisión por líneas miles de kilómetros. Cuando llega a la ciudad, se transforma primero a media tensión y finalmente a 220 volts, para que podamos consumir. En apenas un siglo nos hemos vuelto electrodependientes, pero es una dependencia que aumenta nuestra... ¿Qué pasó? ¿Hola? ¿La luz? ¿Licenciado? Esto no está bien. ¿Hola?